Estamos listos, muy buenos días para todos, deseamos que están muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda sesión de Tertulia Antifraude del ciclo número 1, que el día de hoy va a desarrollar el tema analítica de datos, cómo detectar y prevenir el fraude. Para efectos de conservar la memoria de esta sesión, estamos realizando la grabación de la misma. Ustedes podrán escucharla posteriormente en nuestro canal institucional de YouTube y también en el canal institucional de INIF. Posteriormente les compartiremos el enlace. Bueno, quiero saludarles y presentar, creo que ahora ya no se ve en mi pantalla, eso está muy bien, así se esperaba. Quiero saludar a Andrés Osorio, director de Integración Estratégica de INIF. Muy buenos días, Andrés. Es importante recalcar que este evento lo hacemos en conjunto el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, desde la especialización de Auditoría Forense y la maestría en Control Organizacional. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Gabriela, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Buenos días, Ricardo. Yo, como siempre, inicio estas tertulias con unas palabras de agradecimiento. Agradecimiento a la universidad, ya las personas que nos acompañan, que nos han venido acompañando recurrentemente, siempre me escuchan, siempre me escuchan igual. Gracias a la universidad que hemos venido adelantando este ejercicio. Gracias a Ricardo, nuestro experto del día de hoy. Vamos a tener una tertulia de lujo hoy con Ricardo, y por eso mismo vamos a estar solos con él para aprovechar muy bien el tiempo. Muchas gracias pues a las diferentes compañías que nos acompañan, a todos los asociados a Cavipetrol, todas las compañías del sector asegurador, las compañías socias de INIF, todo eso en general, banca, telecomunicaciones, retail, que nos están acompañando. Esperamos realmente que este espacio sea muy enriquecedor para el ejercicio diario que venimos adelantando en nuestros diferentes roles y en nuestras diferentes compañías. Ese es mi saludo. Desde INIF seguiremos trabajando en la construcción de estos espacios, de una cultura de honestidad en la sociedad. Y bueno, gracias por copiarnos ese mensaje y por sumarse a estas iniciativas. Muchas gracias, Andrés. Pues yo quiero decirles que nos alegra mucho saber que nos están acompañando desde diferentes países. Esto es una evidencia, como ya hemos dicho en otras sesiones, que del interés que se ha despertado en el tema, particularmente del que estamos abordando el día de hoy, que es la analítica, y bueno, también habla mucho de su interés en la lucha contra la corrupción. Hoy, como les decía, hablaremos de la analítica de datos como estrategia para prevenir y detectar el fraude. El objetivo de esta sesión es explorar y reconocer la importancia de los datos y el uso de estos para prevenir, detectar e identificar fraudes organizacionales. Vamos a profundizar en el tema con apoyo de Ricardo Orjuela Garavito, vicepresidente de Analítica del Banco de la Vivienda, a quien le doy la bienvenida también. Muy buenos días, Ricardo. Lo presento en un momentito más. Quiero comentarles que de manera similar a otras tertulias, la sesión se va a desarrollar en dos momentos. Primero, va a haber un diálogo con Ricardo con algunas preguntas ya previamente establecidas, y posteriormente tendremos un espacio para plantear las inquietudes que ustedes vayan registrando, inquietudes y comentarios que vayan registrando en el chat. Así que los invito a ir realizando ese ejercicio conforme vaya avanzando la sesión. Hoy vamos a concluir la sesión a las 9:30 de la mañana. Quiero informarles también que no vamos a facilitar un enlace de registro de asistencia porque vamos a obtenerlo directamente del informe que nos genera Teams. Bien, pues hoy, como les comento, nos acompaña el profesor Ricardo Garavito. Él es matemático, biólogo y profesional en ciencias de la computación. Tiene maestrías internacionales en ciencias actuariales y administración matemática del riesgo. Cuenta con estudios de maestría en ingeniería en Internet de las Cosas y en inteligencia artificial. Su experiencia se centra en cargos directivos en áreas de analítica, administración de cartera, investigaciones en riesgo y actuaría, con énfasis en el liderazgo de ciencia de datos y áreas analíticas, gestión de riesgos de mercado y crédito. Tiene amplio conocimiento en mercados financieros. Sus intereses se enfocan en la teoría de la probabilidad,
procesos estocásticos y finanzas corporativas. Es docente en matemáticas y finanzas y ciencia de datos en distintas universidades nacionales e internacionales y actualmente, como ya lo he mencionado, es el vicepresidente de analítica de Banco de Vivienda. Ahora sí, Ricardo, bienvenido. Ya te dejamos el espacio para que puedas saludarnos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días a Muy, todos y hola Andrés también, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esta sesión va a estar moderada por Andrés Osorio, quien es economista en comercio exterior, especialista en gerencia financiera, especialista en delitos financieros y magíster en psicología del consumidor, con amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de prevención y detección del fraude en compañías e instituciones de diversos sectores económicos. Es capacitador y conferencista internacional y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente se desempeña como director de integración estratégica de INIF. Pues, Andrés, muchísimas gracias por tu apoyo como moderador y dejo en tus manos este espacio para que puedan iniciar con el diálogo. Dale, Gabriela, Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, para iniciar, eh, digamos que nosotros hemos visto, Ricardo, para empezar esta sesión, digamos que me voy a atrever y me voy a arriesgar a hacer una pequeña introducción. Es que, bueno, todos los temas de inteligencia artificial, machine learning, ha venido tomando muchísima fuerza en los últimos años en las diferentes compañías, en las diferentes industrias, en diferentes casos de uso, ¿no? Entonces uno lo ve desde temas comerciales, de marketing, temas de financieros y demás. Y con el paso del tiempo y ahora últimamente también se están viendo pues que estas técnicas también están siendo usadas por el defraudador, ¿no? Entonces, y está innovando en sus técnicas, innovando en sus modalidades, o sea, en todas las formas pues que se pueden llegar a dar. Entonces uno ve cada vez más fraude estructural. Entonces, para empezar, digamos que quisiera que empezáramos de lo general un poco a lo particular, para poder, digamos que abordar por partes y tratar de darle un orden a a esta sesión. Entonces, yo quisiera arrancar preguntándote, ¿qué papel juegan las técnicas analíticas de machine learning, inteligencia artificial en las empresas y, por supuesto, en la gestión antifraude? Sí, claro, no, tal cual como tú lo dices, ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Realmente no son técnicas nuevas, es decir, no es algo que haya aparecido en los últimos 10 años. La mayoría de esas técnicas aparecieron hace 30, 40 años. Sin embargo, pues se ha sofisticado el entrenamiento de modelos, cada vez tenemos más datos y sobre todo tenemos como más poder computacional. Y eso lo que ha generado es que cada vez pues seamos mucho más precisos y también tengamos pues mejores modelos, no solamente para los que estamos controlando los fraudes y los riesgos en general y gestionando los riesgos, sino también para los defraudadores, como dices tú. Entonces es un tema que beneficia a ambas puntas y pues obviamente aquí toca seguir evolucionando en el tema. ¿Qué papel juega la analítica de datos? Yo creo que probablemente hace ya varios años era un factor diferencial de las empresas, pero yo creo que ahorita ya es una necesidad. Es decir, una empresa y una organización en general que no base sus decisiones en los datos, pues tiene una desventaja competitiva, realmente. Entonces creo que ya es algo que todas las empresas hacen y si no lo hacen, pues deberían hacerlo, porque realmente está comprobadísimo en todas las industrias, en todos los sectores, que si tú basas tus decisiones, decisiones inteligentes, utilizando mucho razonamiento, pero en los datos, las decisiones son mucho mejores. Y eso, pues, cuando tú tomas una mejor decisión, normalmente, pues, las acciones que generas a partir de esa decisión, pues, son mucho más acertadas y obviamente, pues, te ayudan a cumplir tu objetivo. En este caso en el que estamos hablando, pues es pues, obviamente gestionar muy bien todo lo que es riesgo de fraude y poder ser preventivo frente a eso. Entonces yo creo que
ya no es tanto una ventaja competitiva, realmente yo creo que ya es una necesidad. Sí, es una necesidad y las técnicas, las herramientas, la información está a la disposición de todos para que todas las empresas lo puedan hacer. Vale, Ricardo, gracias. Sí, tú mencionas algo ahí y me va a llevar a la siguiente pregunta y es, bueno, vamos a tomar decisiones basadas en los datos, ¿no? Alguna vez sí, decisiones informadas, por decirlo de alguna manera. Pero entonces aquí viene mi segunda pregunta y es, ven, muchas veces, y yo lo he podido ver, pues, acercando a compañías, esto pasa en todos los sectores, esto pasa en todo el mundo, en los diferentes países, eh, y esa toma de decisiones muchas veces se dificulta por los datos, ¿verdad? Porque los datos tal vez no están de la mejor manera, porque no había una cultura de una recolección acertada de datos. Y eso por mencionar solo uno de los desafíos a los que se enfrentan las compañías. Y ahí esa es la siguiente pregunta. Básicamente es, ¿cuáles son esos desafíos que hoy enfrentan las compañías? Digamos que aquí no nos vamos a dirigir a ningún sector en específico. Aquí tenemos, como te decía, de todo un poco. Tenemos sector asegurador. Nuevamente le doy un saludo a todos los asociados al Campetrol, pues es un sector muy importante en el país, sector financiero y demás. Entonces quiero aquí ser muy transversal y es cuáles son esos desafíos a los que se enfrentan las empresas para desarrollar e implementar estas técnicas en su día a día, porque las compañías toman decisiones diarias en su cotidianidad y cómo enfrentar esos desafíos. Claro, sí, realmente hay varios retos grandes. Yo diría que uno de los más importantes es desalineación estratégica. Es decir, si no está bien alineada la estrategia desde los cargos ejecutivos, desde la dirección de las empresas hacia el resto de la organización, probablemente esos esfuerzos individuales que se hagan de las áreas técnicas, de las áreas de analítica, de las áreas de riesgos, probablemente no generan el resultado que se esperaría. Entonces, lo primero que uno debería solucionar es esa, es una alineación estratégica donde todos tengan esa visión de basar las decisiones en los datos y obviamente pues que todos se empujen hacia ese lado, ¿no? Ese es un reto importante. El segundo, yo diría que todavía tenemos unos retos tecnológicos, ¿sí? Hay una gran variedad de herramientas. Sin embargo, las empresas tradicionalmente tenían unas arquitecturas tecnológicas muy estáticas, ¿sí? Y resulta que la evolución tecnológica es demasiado rápida. Entonces resulta que cuando aparecía una nueva aplicación, una nueva herramienta para poder atender todos estos temas un poco más sofisticados, probablemente la arquitectura tecnológica ya estaba, digamos, como ya no era óptima. Entonces, pues lo que requiere es un reto grande de tener también una arquitectura tecnológica que sea mucho más dinámica, que uno pueda cambiar componentes mucho más rápido sin tener que cambiar absolutamente todo. Porque si no, uno se la pasa en proyectos eternos de estar actualizando las herramientas tecnológicas pues para hacer las tareas. Entonces, ya hay arquitecturas obviamente mucho más dinámicas, como te digo, mucho más flexibles. No, tú puedes cambiar componente rápido, actualizar rápido un componente y todo sigue funcionando. Eso lo que hace acelerar son las implementaciones que uno quiera hacer. Eh, Muy ligado a esto es lo que tú decías, me parece que es uno de los, todavía sigue siendo, y en todas las empresas, en todas las industrias y en todo el mundo, uno de los retos más grandes sí es el tema de la información. Hay mucha información, yo creo que la verdad, yo creo que muy diferente a hace unos 20 años, probablemente que no tenemos mucha información recolectada. En este momento la gran mayoría de la información está almacenada en algún lado. Sin embargo, un reto grande de todas las empresas es cómo hago para tener esta información organizada, que se hable entre sí y que esté disponible, pues digamos, para las áreas más técnicas que van a hacer la modelación y van a ayudar a la toma de decisiones. Sigue siendo un reto. Obviamente, claro, o sea, hay cosas que son mucho más sencillas. Hay modelos, digamos, generales de datos, de arquitectura de datos que permiten que eso sea mucho más fácil. Se ha evolucionado en eso, pero todavía es un reto de todas las empresas, ¿sí? Y yo creo que no hay una sola empresa que diga que tiene los datos perfectos porque realmente todos tenemos unos retos, unas oportunidades importantes. Lo otro que te digo también de pronto es el tener el talento adecuado, ¿sí? Una vez tú tienes la tecnología y tienes los datos, el tercer componente fundamental, que si ninguno de los tres no puede funcionar esto, pero el tercero es el talento. Entonces tienes que tener las personas adecuadas para poder explotar
esa información de manera adecuada, de manera óptima, de manera rápida, para que realmente pues puedas tener, digamos, esa ventaja competitiva de poder tomar decisiones respecto a los datos. Y por último diría, es la alineación de las áreas técnicas con las áreas de negocio, ¿sí? Es decir, si las áreas que hacen los modelos o las áreas de tecnología o las áreas que implementan eso en los sistemas no están completamente alineadas con las necesidades del negocio, con las reales necesidades del negocio y todos están velando por la misma función objetivo de maximizar o minimizar algo, eso genera unos tiempos, unos reprocesos, unas discusiones, unos temas a veces políticos, de discusiones, que eso lo que hace es perder mucha velocidad, ¿sí? En las implementaciones. Entonces, es muy importante esa alineación entre la necesidad real del negocio, que es lo que se quiere, y las áreas que lo están haciendo. Casi que debería ser casi que un solo equipo, así tengan especialidades segmentadas, pero todos jalando por el mismo objetivo. Cuando eso se logra, fluye mucho más tanto el diseño como el desarrollo, como la implementación, como la generación de valor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el otro reto importante, pero todos esos obviamente en una organización organizada y que tenga sobre todo muy clara la visión estratégica de la analítica, es posible superarlo con toda seguridad. Perfecto, muchas gracias. Ricardo, tú mencionas ahí dos cosas muy importantes que también nosotros hemos visto y que yo quisiéramos un doble clic ahí en particular. Uno, tú dices, bueno, vamos a tener el talento necesario, talento adecuado, porque claro, tú puedes tener, no hay información perfecta en el mundo, entonces eso, ni empresa por más grande, mediana, pequeña que sea, no la hay. Bueno, Hasta el momento, sigue siendo uno de los desafíos importantes. Pero incluso si lo hubiera, es necesario el talento, ¿cierto? Entonces, a ello, digamos que la pregunta es, ¿cuál es ese talento? ¿Cuáles son esos roles y funciones que debería tener un equipo de analítica y datos? ¿Cómo debería ser esa organización? O sea, ese equipo con el que vamos a salir a jugar, ese equipo ideal con el que vamos a salir a jugar ese partido en temas de analítica. claro. Yo creo que desde hace unos 10 años, 15 años está trabajando, o sea, se ha mencionado mucho los roles, unos roles muy especializados de analítica, y en los últimos 5 han aparecido otros nuevos, ¿sí? Te voy a hablar de pronto de los generales, porque obviamente si uno comienza a entrar al detalle, pues encuentra unos roles muy particulares. Pues los generales son unos roles que tienen que ver con lo que llamamos como la organización de la data, ¿sí? De manera muy técnica, es decir, la extracción de la data desde los sistemas y en la organización en un solo sitio. Y obviamente, pues, colocar esa data a la disposición de los siguientes roles. Ese rol se llama los ingenieros de datos, ¿sí? Entonces, los data engineers o ingenieros de datos son esas personas que junto con las áreas de tecnología saben extraer la información, saben organizarla, saben masearla y saben ponerla de forma eficiente, pues, para los siguientes roles, ¿sí? Es un rol fundamental. El otro rol es probablemente un analista de negocio o de inteligencia de negocios, ¿sí? Como un BI analyst o un business analyst, que son personas que a partir de esa data y a partir de las preguntas de negocio que quieren responder, lo que hacen es hacer todo el proceso de descripción, descubrimiento, diagnóstico de la información. Son las personas que responden preguntas a partir de los datos, ¿sí? Sin irse a la parte más sofisticada pronto de crear modelos predictivos, sino lo que hace es buscar responder preguntas, diagnosticar muy bien, probablemente probar hipótesis, hacer un tema estadístico y poder responder preguntas para que tomen decisiones mucho más sencillas. Esas son las personas que todos conocemos que crean como BIs o crean tableros o dashboards y que son fundamentales para la toma de decisiones. Entonces, es otro rol bien importante, que claro, sabe mucha información, sabe de estadística, pero su tarea principal es plantearse y probar hipótesis de acuerdo a las necesidades del negocio. Y el tercer rol probablemente que es bien claro, es la persona o las personas que hacen un rol mucho más técnico de construcción de modelos predictivos, ¿sí? Es decir, personas que están a partir de la información creando unos modelos más sofisticados que lo que buscan es predecir qué es lo que va a suceder, ¿sí? Y a partir de lo que va a suceder, qué es lo que yo debería hacer, unos modelos también de optimización de qué hacer dado eso que va a suceder.
Entonces, eso es un tema un poco más técnico. Ahí probablemente ustedes han escuchado de los científicos de datos, los data scientists. Entonces, así en términos generales son los ingenieros de datos, los que organizan la información y su fuerte es el tema de los datos. Los BIs, que el tema es probar hipótesis a partir de los datos y crear tableros para tomar decisiones. Y los científicos de datos que lo que hacen es generar modelos predictivos y prescriptivos para poder saber qué hacer con lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, la unión de esos tres roles y cuando están diferenciados pero trabajando por el mismo fin, hace que todo funcione mucho más fácil. ¿Qué pasa? Una empresa pequeña probablemente tiene los tres roles en una sola persona, ¿sí? O dos o tres personas hacen todos los roles. Y claramente se puede hacer porque la persona probablemente que hace modelos sabe manipular la información y podría hacer un rol de ingeniero de datos. Y también podría construir un tablero y hacer pruebas estadísticas. Sin embargo, no es lo más eficiente. Lo más eficiente es que cada uno tenga su rol, pero que estén obviamente orquestados todos con el objetivo final, que es probablemente maximizar o minimizar alguna función objetivo. Pues esos son los tres roles Ok. principales. Ahora, como te decía, están apareciendo otros roles nuevos que son temas ya de implementación en los canales. Tú sabes, tú encuentras de DevOps, hay otros que se llaman, eh, que están muy encargados en temas de ciberseguridad de la información. Hay otros muy de moda ahorita con inteligencia artificial generativa, que son los ingenieros de prompts o los prompts engineers. Entonces, comienzan a aparecer nuevos roles, pero los generales son los que te digo: ingeniero de datos, científico de datos y analistas de negocio o BIs. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Y creo que ahí ya todos nos vamos llevando una idea en las compañías que tenemos áreas de análisis de datos, más o menos también cómo organizarnos, ¿no? Porque algo que yo he visto que seguramente algunas compañías funcionan, otras no, es que todos saben todo, ¿No? en las asignaciones de proyectos. Y pues bueno, basado en el esquema que nos dice, se puede llegar a tener un orden más específico y ser mucho más eficiente. Y sobre lo otro que quería que hiciéramos un doble clic, que tú también mencionaste y que a mí me parece muy importante, es cómo conectar ese equipo técnico con los funcionarios o de negocio. Te voy a decir desde nuestra perspectiva que hemos visto. Nosotros hemos visto muy buenos científicos de datos, personas con muy buen conocimiento en todo este manejo de datos, pero con poco conocimiento en temas de prevención y detección de fraude. Y tenemos gente muy buena en detección de fraude, en prevención, que tienen toda la teoría, que conocen el negocio, que conocen el impacto con un comercial, pero que no saben de analítica y datos. Entonces, tú también lo mencionabas hace un momento y es bueno, ¿cómo fomentamos esa colaboración? Porque, como te decía, la idea no es que todos sepan todo, pero ¿cómo fomentamos esa cooperación, ese trabajo en equipo? Porque muchas veces el técnico es muy técnico y muchas veces el comercial es muy comercial. Entonces, ¿cómo Ujú. logramos ese balance y ese punto de equilibrio? Claro. Eso también es un reto, como les decía ahorita, en todas las organizaciones, pero eso se está cambiando, las metodologías. Usualmente las organizaciones están organizadas por verticales, sí, es decir, áreas con una especialidad. Todas las áreas de tecnología son muy especiales, con un conocimiento muy grande en temas de plataformas, arquitecturas y demás. Las áreas de negocio, obviamente, tienen sus KPIs y qué es lo que necesitan y conocen muy bien las necesidades, digamos, que de la empresa. Las áreas técnicas, como tú dices, son muy buenas en modelos. ¿Y qué pasa? La forma tradicional de trabajar es que para un proyecto funcionan como una cascada, ¿sí? Es decir, el de negocio plantea una pregunta y se la manda el de analítica, y el de analítica pues entiende la pregunta y dice, bueno, venga a ver cómo lo trabajo. Entonces tiene que hablar con el de tecnología para que le organice los datos o para que haga la extracción de la información, y funciona como una secuencia, ¿sí? De tal forma que cada uno hace como su partecita. Es decir, la meta de cada uno es como una función objetivo particular. La mía es hacer un muy buen modelo, ¿sí? Pero si implementa o no se implementa, no es culpa mía. El de tecnología es, no, pues yo le traje los datos. Si usted hizo un mal modelo, no es culpa mía. Y si está desalineado con la visión del negocio, no es culpa mía. Y los de negocio es, no, pues yo le planteé bien la pregunta y le puse los KPIs y los OKRs y tengo clara la necesidad. Pero pues si usted no hizo bien el modelo, usted no puso los datos, es culpa mía. Cuando se funciona por verticales, que es la forma tradicional de las empresas de trabajar, pues ocurre eso que tú estás diciendo: hay desalineación, probablemente no fluyen las cosas, todo se demora mucho más y probablemente no maximizan la misma función objetivo, cada uno maximiza la suya, ¿sí? Que son como unos objetivos particulares, más no probablemente es el objetivo grande de la organización.
La solución a esto es romper esas verticales, como esos silos de áreas. ¿Cómo se rompen? Pues tú los juntas y los pones a trabajar en conjunto, aun cuando cada uno puede seguir perteneciendo administrativamente y funcionalmente a un área, ¿sí? Y cada uno tiene su especialidad. O sea, no es que el de negocio va a comenzar a hacer modelos, pues porque obviamente pues tienen un conocimiento independiente. Pero sí, para responder la pregunta, lo que uno hace es juntarlos, ¿sí? Juntarlos y comprometerlos por los mismos objetivos. Tú les planteas, oiga, todos ustedes, donde aquí tenemos una gran diversidad de roles, perfiles, conocimientos, tienen que responder esta misma pregunta y todos vamos para esto. Si eso no se cumple, ese objetivo no se cumple, la culpa no es de ninguno en particular, es de todos. ¿Sí? Funcionamos como si fuera una célula, a veces le llama una tribu, son diferentes formas de trabajar, ¿no? Squads, pues, tiene un montón de Squad, eso nombres quiere decir, ahorita, en diferentes metodologías metodologías. ágiles son squads y Exacto, hay sí. muchos nombres, pero a la hora de la verdad es, ¿cómo hago para romper esos silos organizacionales, juntar a las personas, comprometerlos con los mismos objetivos y literal todos luchar porque ese objetivo se cumpla? De tal manera que si algo ocurre en la parte técnica, tanto los funcionales como los de negocio, como los de analítica, como las áreas de riesgo, pues ellos mismos también ayudan a que eso se solucione en el mundo tecnológico. E igual los técnicos con el mundo de negocios, ¿sí? Es decir, todo se compromete con eso, funciona muchísimo mejor, ¿no? Son metodologías nuevas que se están dando, ya es mucho más común ver que eso sucede, pero es un tema también desde la alta dirección, por eso decía, la alineación estratégica es fundamental desde la alta dirección, de entender que, que aquí no son objetivos parciales, ¿sí? En un proyecto y con objetivo final de negocio no sirve para nada que un área la ha hecho muy bien y la otra la haya hecho muy mal, porque al final pues no se obtuvo el resultado. Se necesita que todos la hagan bien. Entonces, por eso es un tema como de compromiso y cambiar un poco, romper esos hilos. Y eso es una metodología muy interesante, funciona bastante bien. Además que, sí, sí, si me permites, creo que ahí lo bueno y lo importante también de resaltar de esa consolidación de equipos es que son multidisciplinares, ¿no? Entonces son diferentes puntos de vista trabajando, como tú Claro. lo dices, para responder una pregunta, seguramente un planteamiento, un problema o cumplir un objetivo, y eso enriquece muchísimo el ejercicio. Eso pues digamos que desde mi experiencia trabajando un poco así es como algo que me quería dejar también a todas las que nos acompañan. Listo, Ujú. aquí hay algo importante, ya quiero hacer un aviso parroquial. Hay personas que nos están haciendo ya, que seguramente están ya con algunas dudas, ya por ahí nos están escribiendo algo en el chat. Vamos a tener en un momento un espacio para aclarar preguntas, esto para darle orden. Entonces a todas las personas las invito a que sus comentarios, sus preguntas nos las dejen por el chat y ya en unos minutos vamos a tener un espacio para resolverlas. Intentamos resolver la mayor cantidad de preguntas posibles en la medida que nos lo vayan realizando. Entonces, por favor, siéntanse libres de dejarnos sus observaciones o sus preguntas en el chat. Ujú. Ahora hay algo, ahora listo, digamos que hasta aquí hemos hablado un poco decía, vamos de lo básico, de lo general, vamos profundizando y vamos entrando en detalle. Entonces ya hablamos un poco de, del papel de la analítica, de los desafíos, luego bajamos a los roles, a los trabajos colaborativos. Ahora ya entrando un poquito más en el detalle, Ricardo, ¿cuáles son algunas de las técnicas y herramientas de la ciencia de datos más usadas? Y herramientas tal vez no grandes empresas con grandes soluciones, sino más bien como hacia las técnicas, hacia las dinámicas, hacia las metodologías en ciencia de datos usadas en las compañías. Sí, eso también, digamos, es de hace ya bastantes años, pero se sigue manteniendo. Hablando, digamos, muy del mundo predictivo. Aquí de pronto un recorder rápido, que uno podría decir, la analítica se puede hacer desde cosas muy básicas y sigue siendo analítica y es muy valiosa hasta cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Lo más básico probablemente, aquí muchos lo conocen, es analítica descriptiva y muchos lo hacen. La analítica descriptiva es qué pasó y tratar de resolver esa pregunta, qué fue lo que pasó. Y eso, ¿cómo es? Con los datos, hacer unos análisis y mirar a partir de tendencias, de gráficas, de una exploración de la información, responder las preguntas. ¿Qué pasó? Es decir, algo en el pasado. Algo un poco más evolucionado
¿sí? Es la analítica diagnóstica. Y la diagnóstica lo que me ayuda a decir es por qué pasó eso. ¿Sí? Entonces ya sé qué pasó, ahora es por qué pasó, que los datos me ayuden a responder el por qué pasó. Ahí toca utilizar técnicas estadísticas un poquito más sofisticadas, de hacer pruebas de hipótesis, comenzar a correlacionar variables y mirar qué variable me ayudó, o sea, o estuvo relacionada con un evento particular de lo que pasó. Entonces, acuérdense, la descriptiva es qué pasó, la diagnóstica es por qué pasó eso que pasó. ¿Sí? Es un poquito más sofisticado. Cuando uno sofistica un poquito más y quiere ir un poquito más adelante, lo que hace es ya construir modelos que se llaman modelos predictivos, es la analítica predictiva. Es decir, ¿qué va a pasar? Entonces, una vez cuando ya sé qué pasó y por qué pasó, es qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues requiere otras técnicas también estadísticas un poco más sofisticadas. Sí, unos equipos, digamos, ya son más pequeños los que podrían probablemente hacer este tipo de modelos, pero obviamente todos basados en datos. Y es tratar de mirar a futuro qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Es una predicción a futuro. Y ya un poco más sofisticado es algo que se llama analítica prescriptiva. Y la prescriptiva es qué debo hacer con eso que va a pasar. ¿Sí? Entonces, es un modelo más de, es un mundo más de optimización, de ya tomar acciones respecto a eso que va a pasar. Eso se llama prescriptiva, como cuando uno va al médico y le hace una prescripción, como yo sé que le va a suceder esto, entonces tómese esto, eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Cuál acción que debo tomar para eso que va a pasar? Entonces, hay diferentes niveles de analítica. Hablando particularmente de lo más sofisticado, digamos, yéndome como a lo predictivo, ¿sí? Yo diría que hay varias formas de hacer, hay modelos, ¿sí? Y lo voy a categorizar de pronto en los tres fundamentales, aquí probablemente también varios lo conocen. Hay unos que se llaman modelos no supervisados. Los modelos no supervisados son aquellos en los cuales yo no tengo que tener una historia, digamos, como ya el nombre técnico es etiquetada. ¿Sí? Etiquetada es que tengo una variable respuesta y tengo una historia de eso y sé qué fue lo que pasó. ¿Sí? Cuando yo tengo esas etiquetas, yo hago otro tipo de analítica. Pero cuando solamente tengo datos y tengo una población muy grande, lo que yo sí quisiera hacer algo es que el computador solito encontrar los modelos, solamente encontraran relaciones entre los datos. Eso se llama analítica no supervisada, es decir, nadie tiene que saber cuál fue el resultado del pasado, sino simplemente con los datos del pasado los ingreso a un computador y el computador me encuentra unas relaciones que yo probablemente como humano no podría encontrar. ¿Sí? Un ejemplo de esto es hacer segmentos, hacer clusters de individuos, ¿sí? O de objetos o de cualquier cosa. Es decir, que a partir de muchas características, ¿cuáles son esos grupos generales? Y eso lo hace un computador. Se llama analítica, como les digo, o modelos no supervisados. Cuando yo ya tengo una historia y sé efectivamente qué fue lo que pasó a partir de una variable objetivo. Por ejemplo, en el mundo de fraudes, yo sé que esto sí fue fraude y sé que esto no fue fraude. Cuando tengo esa etiqueta de fue fraude o no fue fraude, yo puedo hacer otro tipo de modelos y es tratar de encontrar unas fórmulas matemáticas que me ayudan a predecir con cosas que va a pasar en el futuro si algo es fraude o no es fraude. ¿Sí? O en el mundo de riesgo de crédito, ¿me va a pagar o no me va a pagar? ¿Sí? O en el caso de medicina, pues la vacuna va a funcionar o no va a funcionar. ¿Sí? ¿Va a ser efectiva o no va a ser efectiva? Cuando yo tengo eso, hago otros modelos que se llaman los modelos supervisados. ¿Sí? Es otro mundo de modelos. Hay obviamente una gran cantidad de tipos de modelos, ¿sí? Y que de pronto más adelante lo podré comentar, hay unos que están muy de moda. No porque sean nuevos, porque tienen más de 60 años, porque son redes neuronales. Las redes neuronales son un tipo de modelos que me ayudan a hacer temas predictivos de manera mucho más sofisticada. Y están muy de moda porque en los últimos 2 años aparecen unas redes neuronales muy potentes que me ayudan a hacer cosas mucho más fácil, mucho más eficientes, ¿no? Y de pronto los últimos modelos se llaman por refuerzo. Por refuerzo es que yo lo dejo al modelo que se mueva como si fuera un juego de video. Él solito va mirando y cuando se equivoque yo lo castigo y cuando lo haga bien yo le doy como un incentivo, un premio, ¿sí? Como una zanahoria o un garrote y dejo que el computador mismo vaya probando cosas y eso hace que también se entrene un modelo para poder hacer cosas predictivas. Entonces, en términos generales, de la parte predictiva están los no supervisados, los supervisados, donde tengo que tener las etiquetas claras del pasado, o sea, un pasado conocido. Y el tercero son los de refuerzo, que son probablemente los menos usados, pero también son muy, muy potentes. Eso en términos generales, y un poquito, como dices tú, un poco más especializado, un poquito más puntual
a tu pregunta. ¿Qué se puede utilizar para analítica? Eso que te acabo de contar. Y para fraude no es diferente, es exactamente lo mismo. Ok, ahí, ahí yo quiero hacer una pregunta porque, claro, ya entramos a hablar de supervisados, de supervisados, lo que estamos viendo en este momento que casi que está causando una revolución mundial, que es todo el tema de las redes neuronales. Ahora tú me dices, o tú nos dices mejor, venga, pero hay algo más que puede llegar y es que el computador va solo. Eh, Hablemos un poquito de las tendencias, ¿sí? Ujú. Porque, claro, tal vez lo abordamos, pero si quisiéramos, si quisiera profundizar aquí en las tendencias, bueno, ¿qué nos espera? O más que qué nos espera, porque creo que no es qué nos espera, sino a qué nos debemos preparar, tanto como empresas, como personas, porque evidentemente hay una evolución rápida de estas técnicas y asimismo nosotros tenemos que prepararnos y evolucionar también rápidamente pues, para sacar un máximo provecho y un máximo beneficio a todas estas técnicas. Entonces, hablar un poquito sobre esas tendencias, hacer un doble clic allí. Ricardo, por Claro. favor. Sí, digamos, creo que también aquí muchos de los asistentes habrán escuchado y sobre todo habrán interactuado con esa inteligencia artificial que está de moda en los últimos 2, 3 años, que se llama inteligencia artificial generativa, que no es que sea otro tipo de inteligencia artificial, otro tipo de modelos, sino es simplemente uno de los tradicionales que son redes neuronales y construyeron unos tipos de redes neuronales muy particulares, ¿sí? Y resulta que cuando yo utilizo este tipo de redes neuronales con mucha información, lo entreno con mucha información, esos modelos son capaces de crear cosas nuevas y son capaces de hacer cosas probablemente que no se habían hecho antes, ¿sí? Entonces, esa inteligencia artificial generativa, y aquí para que todos de pronto lo relacionen, es el caso de ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial generativa. Y ustedes dirán, pero ¿qué está creando? Pues todo el contenido que les estaba diciendo. Cada vez que usted hace una pregunta y le responde algo, él está creando una respuesta de la nada. O sea, él no está buscando en Internet, él no está cortando y pegando de Internet, nada. O sea, no es un buscador. Inteligencia artificial generativa no es traer de un documento, sino es crear completamente de mi conocimiento previo, en este caso el de la red neuronal, crear cosas. ¿Por qué es tan importante, digamos, por ejemplo, en el mundo del fraude, por qué estas inteligencias artificiales generativas pueden llegar a ser tan interesantes? Primero, porque el proceso de modelación ahora es mucho más sencillo, ¿sí? Y se los digo, y de pronto que habrán desarrolladores y probablemente causará incomodidad, pero es la realidad, y esto le causa ahorita incomodidad a todas las profesiones. Creo que ahorita no hay ninguna que se salve. Y es que antes, pues, las personas que hacían modelos comenzaban de ceros a desarrollar, que comenzaban a escribir el código y hacer cosas una por una, pero ahorita la inteligencia artificial, como es capaz de crear cosas de ceros, yo le puedo colocar la tarea que la inteligencia artificial me haga el modelo. Y cuando digo que me haga el modelo, es que me crea el código y es capaz de coger los datos y ir probando, y yo solamente a partir de instrucciones es capaz de hacerme un modelo, ¿sí? Entonces, hacer modelos es mucho más fácil. Eso no quiere decir que no necesite un humano, porque ahora la verdad, la inteligencia artificial generativa pues requiere a alguien que le dé instrucciones. ¿Sí? Y que esté como curando lo que está haciendo y que esté como revisando lo que está sucediendo. Entonces, crear modelos ahora es mucho más sencillo con inteligencia artificial generativa. Pero también otras cosas que antes eran muy complejas, por ejemplo, analizar un documento. Antes de analizar un documento, uno requería hacer un modelo especializado que se demoraba meses para analizar un documento y mirar que el documento era real, sacar la información, digitalizar un documento físico. Ahorita todo eso, con estas metodologías de inteligencia artificial generativa y bueno, otros muchos modelos que han salido en los últimos 2 años, es mucho más fácil. Entonces ahorita casi que no hay como una barrera en qué se puede hacer respecto a analizar datos, ya sea analizar un documento, analizar una imagen. Por ejemplo, saber que en una imagen hay algo fraudulento, que hay una persona detrás, que la persona tiene o en su cara está experimentando algo que me da probablemente inquietudes de la veracidad de lo que está diciendo. Todas esas cosas que antes sonaban como muy sofisticadas y que tocaba hacer proyectos eternos, ahora la inteligencia artificial generativa lo hace muy rápido, ¿sí? Y insisto, no solamente con temas de modelación de texto, sino también temas de imágenes, temas de voz. Sí, el tema de la voz también es algo de poder detectar si eso que me está diciendo es verdad, ¿sí? O si una conversación, poder analizar una conversación de manera automática. ¿Qué pasaba antes si yo quiero analizar una conversación entre dos personas?
pues casi que le toca a un humano escucharla o leerla y mirar y tomar unas decisiones respecto a eso. Ahora tú puedes pasarle miles, cientos de miles de llamadas a un modelo y el modelo es capaz de responderte cualquier pregunta respecto a la conversación de las dos personas. Entonces, todo lo que tiene que ver en general con inteligencia artificial generativa son como las tendencias y que está acelerando, obviamente, lo que son todos esos modelos predictivos de qué es lo que va a pasar, ¿sí? De lo que les contaba ahorita de ese tipo de analítica. Sin embargo, y aquí hay una claridad, así como lo utilizan pues, los que gestionamos riesgos, también lo utilizan los defraudadores, ¿sí? Es decir, ahora es mucho más fácil, y creo que todos lo han visto, y lo han visto en redes sociales, y lo han visto en Internet, pues es posible clonar voz, es posible clonar imágenes perfectamente, clonar video, y más que clonar es crear video de ceros, ¿sí? De tal forma que ahora yo ya no sé si el video que estoy viendo, por más que sea un video y lo estoy viendo una persona, no sé si es real o no es real, porque ya el grado de perfección es tan alto de esta inteligencia artificial generativa que ya es difícil de detectar. Si así es con video, ahora imagínate con una imagen, ¿sí? Con una foto o con una voz. Entonces, claro, se puede clonar la voz exactamente a la de cualquier persona. Y esto no son, insisto, y esto quiero ser súper claro, no son temas de modelos larguísimos y equipos grandes. No, esto es un tema de una persona en 10 minutos que puede clonar cualquier voz o te puede hacer cualquier video, te puede hacer cualquier imagen, ¿sí? Entonces, claro, es una ventaja para los defraudadores y pues una ventaja para los que entrenamos riesgos y pues otra vez pues se subió el nivel a ambos y tenemos que ahora hacer técnicas mucho más avanzadas para poder, digamos, capturar y prevenir todos los temas de fraude. Pero entonces, en términos generales, lo que yo te diría es, la tendencia actual es inteligencia artificial generativa, todo esto que todos han escuchado de ChatGPT, de Gemini, de Google, bueno, hay muchísimos, digamos, tecnologías que están saliendo al respecto, pero todos son lo mismo. Es crear cosas de cero sin necesidad de un desarrollador que está haciendo cosas, sino simplemente por palabras, él es capaz de hacerme algo muy sofisticado. Así es, Ricardo. Uf, sí, bueno, tenemos que prepararnos tal cual porque, como tú lo dices, sí, digamos, nosotros desde INI lo hemos visto, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial, y creo que hay una modalidad que es transversal a todas las industrias y es la creación de identidades sintéticas. Entonces, se crea un rostro con inteligencia artificial, un rostro de una persona que no existe, se le da vida, se crean videos, se lleva a redes sociales y entonces luego termina pidiendo productos, servicios, contratando, y es un fraude, es una persona que no existe. Incluso a nivel personal vemos el tema de las etapas románticas, ¿no? Uno, sí, los que tenemos Claro. hijos adolescentes, uno dice hay que tener un cuidado porque se crea una persona muy guapa, con gustos, se hacen temas de ingeniería social y personal, y vemos que eso pues genera un impacto muy fuerte. Entonces, claro, tiene sus ventajas para el que las utiliza. Si la utilizamos para optimizar nuestros procesos, para crear modelos más rápidos, para robustecer, buenísimo, pero también está usando el defraudador y así mismo deberíamos usarla para también protegernos, ¿no? Entonces viene la guerra de quién la usa mejor, que lo Sí. digo yo pues muy a nivel personal. Bueno, y ahí hay un tema en el que digamos, con esa reflexión también quisiera hablar un poco, Ricardo, y es sobre todos los temas precisamente de la ética. Sí, he estado en varios espacios donde dicen, independientemente los modelos o la creación de los modelos, tienen un sesgo por la persona que los desarrolla. ¿Sí? Entonces, también como de la percepción, el sesgo algorítmico, incluso lo he escuchado que lo llamaban en algunas sesiones, o bueno, hablando con algunas personas del tema también, lo llamaban así. Entonces, aquí la pregunta para ti es, ¿cuáles son esas consideraciones éticas que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar ciencia de datos? Yo no sé si existe un checklist de las consideraciones éticas mínimas que se deban tener o qué aspectos son los que deberíamos tener en cuenta para esto. Sí, ese es un reto y también es un dolor a nivel mundial, ¿no? Porque no existe ningún código universal, ¿sí? De temas de ética. Y más ahorita con inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial es autónoma, porque realmente crea cosas de acuerdo a lo que quiere crear, pues a partir de instrucciones que yo le doy, pero de su conocimiento y su entrenamiento. Entonces, eso es una preocupación de todos los gobiernos y yo creo que ahorita, de por sí, en la conferencia que estuvimos en la Javeriana del INIF, había una conferencia o varias conferencias de esto, era sobre
En Colombia se está comenzando a trabajar un código de ética para el uso de la inteligencia artificial. Pero así como está en Colombia, está en todos los países. Estoy seguro que no ahorita no va a haber más de 5 países del mundo que no estén trabajando en eso, ¿sí? Sin embargo, pues el que haya el código no salva que las empresas probablemente no tengan buenas prácticas éticas. Aquí hay un tema bien importante, y como tú decías, hay un sesgo, y siempre habrá un sesgo con los modelos, porque los modelos se entrenan con información. Si la información tiene un sesgo natural, el modelo tiene un sesgo natural y lo que va a predecir tiene un sesgo natural. Por ejemplo, si tú entrenas un modelo con información de una población muy particular, el modelo va a aprender esos sesgos de esa población particular y cuando te haga predicciones o cuando cree cosas, en el caso de la generativa, que crea cosas nuevas, pues crea con esos sesgos, ¿sí? Entonces, es un tema muy complejo de, de resolver, especialmente porque los datos de por sí ya están sesgados. Es decir, cuando tú vas a alimentar una inteligencia artificial para que se entrene, en el caso de generativa, pues la vas a poner para que literal lea y aprenda. Los datos obviamente ya están sesgados. ¿Sí? Es difícil no tener sesgos en los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes con reglas duras, literal, diciendo a la inteligencia artificial, oiga, tenga mucho cuidado con esto, ¿sí? Trate de no sesgar esto. Eso también es sesgar la inteligencia artificial. No sé si alguien conoce, hace 2 semanas, Google se metió en un lío muy grave porque cuando los usuarios le estaban pidiendo que crearan unos tipos de imágenes, ¿sí? Los estaba sesgando a personas, por ejemplo, de color. Y la razón fue la siguiente, y fue público lo que ellos dijeron. Dijeron es que nosotros colocamos unas reglas porque como la información está muy sesgada hacia los blancos, ¿sí? Entonces le pusimos unas reglas para que, oiga, no trate de no sesgar a los blancos y también tenga en cuenta, digamos, a la población negra. Y se le fue la mano en esa regla dura y todo lo que decía entonces lo sesgaba a lo negro. Entonces, eso es un tema que uno tiene que ser consciente de que los datos tienen sesgo y los modelos siempre van a tener sesgos, ¿no? Entonces, ese es un reto grande. Pero lo otro, respecto a la ética, pues yo creo que hay cosas básicas que literal van más allá de la inteligencia artificial y es para qué uso yo las herramientas, para qué uso yo la tecnología, para qué uso yo los datos, ¿sí? Y es un tema un poco más de los valores básicos, digamos, que deberían tener no solo las personas, sino las organizaciones, ¿no? Porque ahorita, con el poder que tiene inteligencia artificial, es muy fácil, pues, digamos, romper ese tema de los valores, ¿sí? Y probablemente irnos a cosas que no están alineadas con, pues, digamos, con la moral y con los buenos valores de las personas. Entonces, es un tema que va a ser muy difícil de controlar, eso te lo digo, eso es de esas cosas que yo creo que no se va a lograr porque está dado por la metodología. Si los datos están sesgados, el modelo va a estar sesgado. Y así yo trate de quitarle el sesgo, eso es sesgar el modelo. Entonces, eso es un tema muy complejo. Lo que toca es simplemente administrarlo, yo sí creo, y las organizaciones, digamos, ser muy conscientes de eso, ¿no? Pero a veces también uno tiene, ustedes, y aquí como la mayoría de los que están acá, de los 560 participantes, trabajan en esto, ¿cierto? Uno tiene a veces que pensar como criminal, ¿sí? Como defraudador para poder controlar al defraudador. Entonces, obviamente hay momentos en que uno tiene que romper, digamos, esas líneas básica ética, solamente con el objetivo y teniéndolo muy claro, que es poder capturar esas tendencias que hacen los defraudadores, ¿sí? Obviamente, pues, ciñéndose pues, a la ley, a las normas, donde, por ejemplo, pues, no debería utilizar información que ningún cliente o ninguna persona haya autorizado para usar y demás. O sea, toda la parte, digamos, legal se debe cumplir. Pero hay veces toca ir un poquito más allá para poder capturar al defraudador. Porque con seguridad el defraudador si no tiene línea ética, eso sí, no lo dudo. ¿Sí? Y como tiene línea ética, pues, si yo no me pongo en el, digamos, en el nivel de él, pues no lo va a poder capturar. ¿Sí? Ni va a poder prevenir ese tipo de riesgos asociados a fraude. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo que creo que no tiene solución en el corto plazo y lo que deben hacer las organizaciones es ser muy conscientes de esa y obviamente tener unas políticas internas, así no hay una ley nacional, para pues que el uso de estas herramientas sea pues lo más acorde a los temas éticos y de los valores pues, de nosotros los humanos. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Sí, ese es un tema bien desafiante sobre el cual
creo que hay que investigar mucho y trabajar mucho, ¿no? Por lo que tú dices, porque incluso tratar de quitar el sesgo es sesgar. Entonces Sí, es exacto. un tema complejo. Vamos a hacer una última pregunta hacia a Ricardo, pues que tengo acá, pues ya para ir cerrando. Después de esta última pregunta, vamos con las preguntas que nos están dejando en el chat, ¿vale? También porque Ujú, claro que ya sí. se nos va pasando el tiempo. Entonces, y creo que las personas que están aquí no me perdonarían que no te hicieras esta pregunta que habla precisamente sobre la privacidad de la información, la privacidad y seguridad de la información, sobre todo los temas normativos, cómo proteger esa data, cómo mantener esa información custodiada, al mismo tiempo cumplir todo el tema legal en temas de protección de datos que hay en este momento. Entonces, cómo balancear eso, ¿no? Porque pues uno no le puede decir al científico de datos que trabaja con datos, no utiliza esta información, Ujú. porque hay un tema legal, pues porque el científico de datos no va a tener su insumo. Pues, ¿cómo balancear eso? ¿Cómo manejar esa situación? Sobre todo cuando entre compañías de pronto se comparten la información. Bueno, pues, algo de eso. Claro. Pues yo te cuento, ese es otro reto grande, pero ese se puede controlar. Yo creo que todas las organizaciones tienen, y si no tienen, deberían tener áreas encargadas en temas de seguridad de la información, ¿no? Entonces, claramente dentro del dominio de la empresa, ¿sí? Debe estar como resguardada la información, debe estar protegida para que no solamente no salga de esta organización, ¿cierto? Sino que no sea usada de manera indebida. Entonces, claramente son políticas, son controles que se tienen que tener y hay muchísima tecnología para eso. Obviamente es tecnología usualmente costosa, porque no es suficiente con que yo garantice que esto está en una nube pública, Google, y Google tiene un tema de seguridad, ¿sí? No, sino que yo también tengo que velar así la información esté en la nube y la nube tenga una seguridad, yo tengo que colocarle unas capas de seguridad adicional para que esa información no se vulnere porque yo tengo que, obviamente, responder por la información que tengo de cada uno de mis clientes, ¿sí? Y mis usuarios. Eso es muy importante. Eh, ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es que siempre la información se maneje enmascarada, ¿sí? Y anonimizada. Es decir, eso no quiere decir que yo borre los nombres y entonces ya no sepa para quién, porque en esos casos es muy importante identificar y hacer cosas personalizadas, ¿no? Identificar a quién le corresponde esa data, obviamente, para que sea algo, pues algo muy preciso. Pero sí, las personas que lo trabajan no tienen por qué saber el nombre, ni los datos básicos, ni los datos sensibles de las personas. Todo se puede anonimizar para que las personas que lo trabajan, realmente, para ellos es completamente transparente y no saben, no pueden hacer nada. Y así haya una fuga de información a partir de los sistemas, o sea, que no esté bien blindada la información y salga esa información para un tercero, no puede hacer absolutamente nada porque está enmascarada y no tiene las llaves con las cuales desenmascararla y ves un montón de información, pero sin ningún tipo, digamos, de relación específica a ningún cliente. Entonces, una muy buena práctica. Lo que pasa es que obviamente requiere también un tema especializado, de unas áreas especializadas para poder hacer estos procesos. Y obviamente, pues las diferentes, digamos, áreas de control de la organización que tengan muy clara la norma, que tengan muy claras las leyes respecto al manejo de la información de los clientes. Entonces, si un cliente, no hay que leer muchas normas para saber qué es lo que dicen todas las normas. Si un cliente usted no le da autorización de usar la información, usted no la puede usar. ¿Cierto? Entonces uno tiene que validar y velar porque los clientes que no me han dado la información y no me han dado, perdón, el visto bueno para usar su información, entonces pues obviamente no debería utilizar esa información, ¿sí? Es un tema muy regulatorio, pero obviamente eso es lo que nos ayuda a blindar que probablemente haya incomodidad con los clientes o inclusive pueda entrar en temas mucho más complejos de privacidad de la información de las personas. Entonces, yo creo que eso está mucho más fácil de resolver que la parte ética, porque hay unas leyes, hay unas normas que seguir, hay una tecnología para hacer eso y hay unas buenas prácticas como la que te digo, que es enmascarar la información, tenerla anonimizada y eso permite, digamos, que uno maneje mucho más la información. Ahora, obviamente, cualquier cosa que yo utilice en la nube y no importa la nube y no importa la herramienta, por ejemplo, si utilizo inteligencia artificial generativa, pues todo eso queda en un servidor, ¿no? Entonces, uno nunca está exento a que, pues, en algún momento un hacker pueda entrar a una nube pública y utilizar esa información, pues, para fines, digamos, no óptimos
de esa información. Entonces hay un tema complejo, como te digo, hasta un punto llegan las áreas de seguridad, pero pues la información siempre está en un servidor, por más capas que tengan, y siempre están expuestas a los hackers, entonces es un tema con el que uno tiene que convivir y obviamente pues tratar de exponer la menor información sensible posible. Perfecto. No, perfecto. Yo creo que aquí hemos abordado, Ricardo, y nuevamente gracias. Creo que hemos abordado lo básico, hemos ido un poquito más allá de lo básico, por lo menos en conceptos, en dinámica de trabajo, en roles, en temas éticos, en temas legales, en tendencias. Y bueno, nuevamente gracias y vamos a abrir porque vamos justos en el tiempo. Ujú. Entonces vamos a abrir un espacio para leer y responder las preguntas que nos están dejando los asistentes. Aquí también les agradecemos, ha sido muy bueno porque nos hemos mantenido muy bien en todo el ejercicio. La primera pregunta es, bueno, ¿qué herramientas pueden ser utilizadas en empresas PYME para prevenir el fraude? Por supuesto, pues asociadas a los analíticos. ¿Qué herramientas puntuales para prevenir fraude en las pymes? Sí, Si se refieren a herramientas, digamos, soluciones, no, no tengo los nombres específicos, sino más en términos analíticos, es lo que les decía. Usualmente los modelos se construyen tengo una información histórica y con esta información histórica, si no la tengo etiquetada, si no tengo la solución, lo que hago son unos modelos, digamos, usualmente no supervisados, de clusterizar las poblaciones y con eso tomar unas decisiones y después analizar esas poblaciones. Y eso es bastante útil, ¿no? El tener ya las poblaciones clusterizadas, pues me ayuda a saber qué acción tomar con cada una de ellas, ¿sí? Pero si yo tengo una historia más rica, en la cual tengo una variable objetivo, en este caso, pues puede ser le hicieron fraude, no le hicieron fraude a la pyme, ¿sí? O la información que dio era una información real o no real. eh, Puedo construir unos modelos que me ayudan después con algunas variables que le capture a una pyme en tiempo real o en batch, calcular si eso, la probabilidad de si lo que me está diciendo es fraudulento, si el documento que me está dando es real, si puedo, en caso, digamos, de una entidad financiera, otorgarle un crédito, si es asegurable, si la reclamación que me está haciendo el siniestro es real. Todo se puede entrenar a partir de información histórica, ¿no? Eso es bien, bien importante, pero usualmente, claro, deben haber soluciones específicas de esto. Mi recomendación es usualmente no casarse con una herramienta, ¿sí? Sino es obviamente tener unos temas básicos y más bien tener un talento que es capaz de estar cambiando esto. Porque yo creo que no hay nada más volátil que el fraude, ¿no? Lo que yo controlo hoy y me siento contento y celebro por la noche porque logré controlar el 99.9% de fraude, ya mañana ya no sirve. Porque probablemente ya el defraudador buscó otro lado, entonces ya probablemente otra estoy en el 30% y me toca hacer otra cosa. Entonces, una solución de industria muy paramétrica, muy cerrada, probablemente no es lo más conveniente, sino es tener equipos especializados que estén todo el día y que sea su trabajo día a día, mejorando los modelos, volviéndolos a entrenar, mirando nuevas casuísticas y obviamente pues equipos sofisticados, ¿no? Para hacer estos temas predictivos. tú dices algo importante ahí y es eso que tú mencionas, es lo que nosotros llamamos el esquema de fraude. Y el esquema de fraude es cuánto tiempo está el defraudador ahí haciendo su modalidad, su tipología, hasta que las compañías ponen un control, pero ese tiempo el defraudador tuvo para pensar, para evaluar y cada vez más estructurado para cambiar una variable. Entonces, cuando él dice, o cambiar su modalidad, entonces cuando él dice, me pusieron el control y ya no pasé más con esta modalidad de fraude, pues ya sé qué cambiar para volver a pasar y seguir cometiendo fraude. Entonces, lo que De tú dices acuerdo, es muy cierto. Más que una herramienta, yo creo que es la metodología implementada de para acuerdo. prevenir el fraude. Sí, ahí digamos que hay un montón de cosas, digamos que ahí es transversal, no es una empresa grande o pequeña, sino que es transversal y esas metodologías se pueden implementar. Hay una Ujú. segunda pregunta, Ricardo, que me parece bien importante y es teniendo en cuenta que la calidad, no la hace William, y dice, teniendo en cuenta que la calidad de datos es un insumo fundamental en la analítica de datos, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo fomentar una cultura de recolección de datos coherentes y con calidad por parte del front office? Esta es una de las dificultades también más generales, porque usualmente uno que trabaja con los datos dice, pero ¿cómo fue a capturar este dato? Yo creo que es un tema
de dos cosas. Uno, de instrucciones, porque alguien dirá, no, pero es que igual le damos la instrucción que capture bien los datos, ¿sí? Pero otro es de conciencia de para qué está capturando la información. Mientras la persona del front crea que está capturando el teléfono, el ingreso, la profesión, o lo que sea, la variable que sea de un cliente, solamente por llenar un formato, mientras él piense que solamente es como un requisito para llenar un campo, para poder seguir al siguiente campo y para que me aprueben la solicitud de lo que sea, pues obviamente lo que van a hacer es llenarlo, ¿sí? Y esa es la típica, yo no sé si sabían, pero la mayoría de empresas, cuando uno mira a los clientes y mira las profesiones de los clientes, la mayoría son actuarios. Y uno dice, pero ¿cómo así si los actuarios son súper poquitos? Y es porque muchas veces la primera que está en la lista de esos listados de profesiones, entonces la gente escoge la primera, coloca cualquier correo, coloca cualquier número, pero es porque lo ven como algo obligatorio simplemente para poder seguir el proceso. Sin embargo, como te digo, si uno les da la conciencia y uno tiene esa capacitación con las áreas del front y le dice, oiga, es que cada dato que usted recolecta es un dato que yo voy a utilizar en las áreas de riesgo, en las áreas de cumplimiento, para poder tomar decisiones respecto a ese cliente. O sea, toda la información que está en los formatos es una información importante. Entonces, es un tema de conciencia, realmente, más que de instrucción, ¿sí? Y es un tema de concientizarlos, insisto, de la importancia que tiene cada uno de esos. Pero yo creo que no hay algo mágico que sirva. Obviamente, uno puede controlar, pues poner un control inteligente a los campos para que detecte, oiga, este no es un correo válido. O usted siempre coloca el mismo correo, ¿sí? O ese número de teléfono le falta una cifra. O ese salario que le colocó, pues no es un salario real, pues porque nadie se gana 1.000 millones de pesos al mes, ¿sí? Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero sobre todo la conciencia. Y yo creo que cuando es parecido a lo que hablábamos de los equipos de trabajo, cuando todos sabemos que nuestra función objetivo es la misma, pues todos colaboramos, ¿sí? Pero mientras el front office esté simplemente con la tarea de recolectar datos para seguir un proceso para ganarme una comisión, pues probablemente pues no va a entender para qué es y simplemente lo va a seguir haciendo de manera no, digamos, suficiente para las otras áreas. Perfecto, sí, creo que esa es la conclusión principal ahí, es trabajo en equipo, que la persona de negocio entienda el impacto que tiene recoger el data. Eso es importante. Hay otra pregunta, Ricardo, que me parece importante, me parece chévere. Uy, se me fue, perdón. Y es, bueno, me acuerdo de ella y es, entre regreso. ¿Qué opinas de la implementación de bots para la gestión antifraude? Pues yo tengo pues un concepto respecto a los bots tradicionales, ¿sí? Y los nuevos bots, ¿sí? Que ya no me gusta trabajar, verlos como bots, sino más como asistentes, como agentes, ¿sí? El bot tradicional funcionaba por reglas, ¿sí? Ya sea para servicio al cliente o para ayudar a un tema operativo, funciona por reglas, ¿sí? Y eso es bastante deficiente. Y creo que aquí todos hemos interactuado con un chatbot y todavía hay muchos chatbots tradicionales donde tú siempre le preguntas y te manda un listado de opciones. ¿Cuál de estas es la que usted necesita? 1, 2, 3, 4, 5. Y la que uno necesita nunca está. Y la vuelve a preguntar, entonces no entienden, eso es un desastre, ¿sí? Porque pues es muy difícil coger con reglas o con árboles de decisión generales las necesidades de un usuario. Y en el caso, digamos, de ayudar a controlar cosas, pues también tiene unas reglas. Con los nuevos asistentes y agentes, funciona mucho más como un humano. Es decir, él está abierto a escuchar cualquier cosa, ¿sí? Y no te pone como unas reglas básicas, unas decisiones de, oiga, es el primero o el segundo o el tercero, son como flujos determinados, sino él es capaz de entender la completitud de la solicitud en términos de asistencia al cliente, pero en términos, digamos, de control de fraude, un agente, los agentes nuevos y los que están basados en inteligencia artificial generativa, tú le puedes dar un correo electrónico, le puedes dar una llamada telefónica, le puedes dar unas transacciones y él es capaz, a partir de las instrucciones que tú le diste, de encontrar patrones que o sea, no son comunes o se salen del patrón tradicional o de los umbrales que tú hayas dado, o tú puedes determinar es un patrón anómalo, eso, y él es capaz, sin que tú le hayas entrenado con reglas, de determinar si algo está bien o algo está mal, ¿sí? O sea, tiene esta capacidad porque funciona como un humano. Él tiene, digamos, como la instrucción y es capaz de mirar eso y con esa instrucción analiza el 360 de lo que está analizando, ¿no? Entonces,
Mi respuesta es, los bots tradicionales son muy regulares para atender temas de, digamos, y ser como colaboradores de los humanos para temas de fraude. Pero los bots nuevos, o los asistentes o los agentes, tienen muchísimo más poder y uno podría confiar mucho más en ellos, ¿sí? Entonces, si alguien lo va a utilizar, que sea con la nueva tecnología, con todo lo que es generativo, con todo lo que es una inteligencia artificial mucho más potente, porque eso no solamente puede igualar mis capacidades como analista de fraude, sino que en muchos casos lo puede superar, pues porque tiene una capacidad de cómputo mucho más grande probablemente que mi propia cabeza, ¿sí? Entonces, yo creo que ese segundo se deberían utilizar más frecuentemente. Claro, además, sabes, porque venimos hablando de las tendencias y de la evolución y de cómo nos debemos preparar y que el defraudador lo está haciendo para sus nuevas modalidades y tecnologías. No nos podemos quedar con bots tradicionales porque simplemente nos van a llevar años luz de ventaja. Y interesante el planteamiento que das, que hay que verlos como asistentes. Claro, Ujú. entonces es poner los bots a trabajar en función de nosotros. De Entonces, acuerdo. me parece muy interesante. Hay una pregunta, vamos con un par más porque se nos agota el tiempo, que nos hace Catalina. Creo que Catalina Cases habíamos hablado un poco del tema, pero creo que es importante hacer un doble clic aquí. Y ella dice, si bien las compañías tienen datos un poco más nutridos y estructurados que en décadas anteriores, ¿cómo conciliar el uso de dichos datos versus las leyes de protección de datos en las diferentes jurisdicciones? Por ejemplo, en el escenario de hacer uso de datos para los cuales su titular no dio autorización para otros fines más que los otorgados y puntuales. Sí, aquí es un tema, pues digamos, complejo de abordar porque es tentador, ¿no? Es tentador utilizar unos datos de un cliente que digo, "Oiga, con eso podría enriquecer mi ejercicio, con eso podría enriquecer el proceso, pero es que el cliente no me autorizó el uso de esos datos para eso, ¿sí? Entonces, pues les voy a contar, digamos, lo que hacemos por lo menos en la compañía que trabajo en el Grupo Bolívar en Da Vivienda. Lo que hacemos es, cuando tenemos esa situación, obviamente nunca violamos la ley, nunca utilizamos un dato que un cliente no nos haya dado el consentimiento para poder utilizar con un fin, pues para cualquier uso. Y lo que hacemos es tratar de contactar al cliente, de buscarlo de alguna forma, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser telefónica, sino pues con medios digitales, para que el cliente nos aumente la, digamos, o sea, como el uso posible que podemos hacer de su información y explicarle el para qué va a ser, ¿sí? Y aquí es muy importante. Cuando tú hablas de temas comerciales, es, oiga, voy a utilizar sus datos para hacerle campañas y llamarlo y probablemente ya el cliente sabe que eso va a ser para molestarlo el sábado por la mañana y hacer una oferta comercial. Entonces, probablemente, pues, un cliente en ese mundo, pues, tratará de no darle muchos permisos a su información privada. Pero cuando tú le explicas al cliente, oiga, permítame utilizar su información histórica para poder protegerlo, para poderle cuidar sus productos, ¿sí? Es muy diferente. Si a mí me llega un mensaje y me dice, Ricardo, puedo utilizarle toda la información que tengo transaccional suya para que no le hagan, para que no vulneren su información y para tenerlo mucho más protegido, pues uno dice, claro, por favor, o sea, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Sí? Entonces, es un tema de, obviamente, no ir más allá de la ley, porque tengo los datos, porque muchos tenemos datos, pero no la podemos utilizar. Eh, pero no quedarse ahí, no simplemente decir no la puedo utilizar, ¿no? Sino como hago una estrategia, muchas veces de mercadeo, de temas digitales, de redes sociales, para que los clientes me den autorización con un fin que al cliente le beneficie, ¿sí? Y no solamente son temas de fraude, ¿no? Hay otras cosas pues, muy importantes para perfilarlo mejor, para hacerle mejores ofertas, para darle el precio adecuado suyo, pero particularmente los temas que estamos hablando es porque lo puedo proteger más si usted me da acceso a sus datos. Entonces, en resumen, y la respuesta corta es, toca pedirle al cliente la autorización, pero explicarle el para qué. Y en términos de fraude, es muy probable que el cliente diga, por favor, utilícela, porque quiero que usted me proteja, ¿sí? Ese mensaje, y nosotros también lo hablo desde la experiencia, ese mensaje es claro, es ayúdame a cuidarte. Y cuando uno dice ayúdame a cuidarte, entonces las empresas y las personas están mucho más abiertas a compartir información para eso, para cuidarse. Entonces eso es clave. Claro. Bueno, creo que tenemos un espacio chiquitico para una última pregunta. Quiero dar un agradecimiento aquí a Darío Olarte que nos comparte un video
sobre el tema de la penetración de la IA en las actividades humanas. Gracias, creo que de eso se trata esta tertulia, también de interactuar, de compartir. Hemos tenido otros comentarios sobre los temas de cuando hablabas de pensar como el defraudador muchas veces para poder entender su comportamiento. Eso lo hacemos constantemente. Hay varios comentarios que digamos que complementan todo el ejercicio que estamos haciendo. Muchas gracias a todas las personas. Desafortunadamente por tiempo no los puedo leer, pero bueno, vamos con una última pregunta, Ricardo, y es, nos la hace Gabriel Mora y dice, Ricardo, ¿cómo ve el tema penal o de justicia en nuestro país con todos estos temas? Porque se ve que los fiscales no ven la importancia en los casos denunciados por fraude. Pregunta fuerte, pero bueno, no sé cómo la manejo. Sí, sí, compleja. Pues lo mismo, yo creo que es un tema de ir concientizando a toda la población en general, ¿sí? No solamente dentro de la organización, sino por fuera de la organización. Yo creo que si uno pudiera concientizar de la importancia de esto, de los riesgos que se ejecutan y que se pueden llegar a materializar pues, con diferentes prácticas en todas las industrias, pues probablemente los jueces o toda esa rama judicial, pues probablemente cambiaría la forma como hoy toman decisiones, ¿sí? Pero claro, cuando no se ha hecho esa tarea, no se le ha explicado los riesgos que se asumen, ¿sí? No solamente una empresa, sino el riesgo que sufre un cliente en general o el riesgo que asume la sociedad en general al no controlar los riesgos y al no permitir, por ejemplo, controlar bien los riesgos y que obviamente cuando capturo a un defraudador, pues que se le dé la sentencia adecuada porque esto es bastante grave. Mientras no los facilite, probablemente lo van a ver como un caso más y como un caso aislado. Entonces, ustedes saben que pues nuestra rama judicial está llena y llena y llena de situaciones, motivos, razones, y obviamente, pues para ellos, obviamente es una de esas situaciones adicionales con las cuales tienen que dar un ejemplo, ¿sí? Y tomar unas decisiones. Lo que nos toca a nosotros y los que trabajamos en esto es cómo comenzamos a darles conciencia, inclusive darles información, enseñarles, contarles, ilustrarlos con números para que ellos sean conscientes y probablemente cuando se tomen estas decisiones penales, pues probablemente sean contundentes y no lo vean como algo menor, porque todos sabemos que eso que es algo menor, eso va a ser peor en el futuro, ¿no? Porque probablemente va a salir con más, con más ideas después de haber cumplido su sentencia, sea la que sea, y se va a volver es algo, o sea, algo peor para la sociedad. Entonces yo creo que es un tema como de concientizarlos y también de ilustrarlos y entenderlos también, porque como les digo, pues la sociedad tiene cientos y miles de problemas que pueden llegar a pasar y para ellos esto es una de esas casuísticas, toca enseñarles. Yo creo que eso no hay algo diferente a eso. Perfecto, Ricardo. Bueno, ahí realmente siempre la interacción de las personas que nos acompañan es muy buena. Tenemos un montón de preguntas más muy interesantes, pero desafortunadamente el tiempo ya no nos dio más. Quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando, todas las personas que están haciendo sus preguntas. Creo que lo más justo es tomar las preguntas que no logramos responder y te las voy a compartir, Ricardo. Claro. Y bueno, que podamos hacer una infografía, algo, un documento, porque realmente el tema nos da como para 3 tertulias más, pero Sí. bueno, ya el tiempo no nos dio. Entonces, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este conocimiento, estas buenas prácticas. Seguiremos trabajando en la implementación de estas técnicas. Bueno, muchísimas gracias y Gabriela, te doy la Sí, palabra. Andrés, muchas muchas gracias, gracias y a todos. Andrés.
Muchas Muchas gracias, gracias. Ricardo, que igual todavía falta un pedacito para hacer el cierre y yo creo que alcanzamos a abordar alguna otra pregunta. Igual, ahorita le corremos a Andrés y yo con lo que vamos a presentar. El tema realmente es muy interesante, hay mucho por aprender, hay mucho por aplicar y por supuesto, una de las responsabilidades que tendrían las organizaciones es tomar las tendencias y si la tendencia es empezar a trabajar con analítica, pues habría que ver qué empieza a hacer la organización para implementar la cultura de datos, ¿no? Dentro de la misma. Andrés, yo sé que en INIF se tienen algunas iniciativas académicas. Yo te quiero invitar a que tú compartas y luego compartimos también una muy buena noticia que tenemos en la Facultad de Contaduría relacionado con el tema del día de hoy. Entonces, si quieres, Perfecto, Gabriela. Bueno, adelante. muchas gracias y un mensaje de cierre. Yo siempre cierro estas tertulias con un llamado a la acción y el llamado a la acción es hablemos sobre lo que está pasando en temas de fraude, hablemos sobre la optimización y el manejo de los datos, como bien lo dice Gabriela. Desde INIF tenemos unos temas de formación especializados en prevención, detección, respuesta al fraude, pero no solo temas de formación, sino también algunas soluciones. Estamos implementando este tipo de técnicas analíticas precisamente para fortalecer todos los esquemas de prevención, detección, respuesta. Entonces, estamos abiertos a hablar. Eso, simplemente hablar y compartir el conocimiento es importante, es una acción muy importante de prevención, ¿no? Ahorita con toda esta inteligencia artificial y todas estas técnicas, hay que hacer mucha fuerza a la prevención, a evitar, como lo mencionaba en el transcurso de la tertulia, a evitar identidades sintéticas, evitar suplantaciones de identidad, evitar un montón de fraudes que se derivan de ahí. Tenemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, entonces estamos muy abiertos a poder tener todas las conversaciones con todas las personas, con todas las industrias, porque así como el defraudador, y lo mencionaba Ricardo, ya no tiene ética ni límites, no hay defraudadores puntuales por industria, sino que hay un defraudador que impacta todo, pues bueno, así mismo son nuestras estrategias, ¿no? Son unas estrategias holísticas, generales, eficientes, efectivas, con los que nos han traído muy buenos resultados y queremos compartirlo y queremos hablar con ustedes sobre esto. Aparte de los temas de formación y las diferentes actividades, como decía, tenemos más de 51 temas de formación especializados en este tema. Entonces, bueno, esa es mi invitación, Gabriela, para ser muy breve y muy cortico, porque sabemos que tenemos más o menos 7 minutos que nos quedan según mi reloj, creo que pueden llegar a ser menos. Entonces, Sí. te devuelvo la palabra. Muchas gracias, sí. Bueno, yo les comparto rápidamente la pantalla para compartirles, para mencionarles cuáles son, eh, no sé si ustedes ya la están viendo. ¿Me puedes confirmar, Andrés? Sí, señora, la estamos viendo. Sí. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, compartirles que en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externa de Colombia, pues tenemos una oferta académica amplia en relación con los posgrados. Como muy buena noticia, quiero decirles que nos han aprobado ya la maestría en analítica de datos para contabilidad y auditoría, en donde ustedes podrían precisamente aplicar mucho de lo que, o aprender mucho de lo que hemos visto el día de hoy. Tenemos otros programas que también pueden ser de su interés en relación a control organizacional, control gerencial corporativo, auditoría forense. En la maestría de control organizacional nosotros tenemos dos líneas de énfasis que es el control estratégico y el crimen económico. Lo estamos fusionando porque ambos procesos son fundamentales para generar una cultura de control basado en la persona y en los procesos. Creo que este podría ser un tema de interés para nivel superior. En el caso de la maestría en analítica de datos para contabilidad y auditoría, pues se los presento ya oficialmente porque ya tenemos el permiso para hacerlo, ya tenemos nuestro SNIES y será una maestría de año y medio en donde se podrán revisar primero un semestre técnico con todos los fundamentos y herramientas de la analítica de datos, un segundo semestre donde se vea toda la analítica contable y financiera muy centrada en la contabilidad de gestión, en la analítica aplicada a estados financieros, se va a revisar cómo se hace ese diagnóstico y gestión de datos contables y un tercer semestre en donde se revisará la analítica para la auditoría y toma de decisiones, porque es fundamental eso, no te sirve de nada los datos si no sabes tomar decisiones. Entonces se revisará cómo se hace
de una gestión de datos tributarios y analítica aplicada al impuesto, gerencia estratégica de transformación digital y una analítica aplicada a la auditoría, específicamente de datos contables y una auditoría general de la organización. Creemos que este será un aporte muy bueno donde esa analítica cobrará un sentido desde la perspectiva contable y la auditoría que realizan los contadores. En la línea de control gerencial corporativo, pues nosotros revisamos toda la organización, se evalúan cuáles son las buenas prácticas y en consecuencia los controles que se deben implementar precisamente con miras a mitigar los riesgos y a prevenir fraudes. Y finalmente nuestra especialización en auditoría forense, en donde los formamos como auditores forenses con proceso, con método, con fundamento jurídico para que puedan hacer ese ejercicio como corresponde. Y este programa de auditoría forense se imparte tanto en Cali como en Bogotá. Hay otros programas de educación continuada que quizá puedan ser de su interés, como el Diplomado de Herramientas de Auditoría Forense para la Prevención y Detección del Fraude, que tiene inscripciones abiertas para próximo inicio. Tendremos un evento en Cali, que es el workshop sobre ataques cibernéticos, una revisión en 3 momentos. Esto es un evento gratuito, presencial. Les invitamos, tenemos inscripciones abiertas, será en el mes de julio. Tenemos el diplomado en delitos informáticos, riesgos cibernéticos y tratamiento de evidencia digital, muy necesaria para que ustedes puedan manejar con el debido proceso las evidencias que se van presentando cuando hay una materialización del fraude, y un curso de resiliencia cibernética que también ayuda mucho cuando la organización ha sido atacada y cómo hacer para recuperarse, reponerse en este proceso. Entonces son algunas opciones. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que utilicen ustedes nuestro canal institucional de YouTube. El enlace se los pongo en un momento, porque ahí pueden escuchar todas nuestras tertulias, las del año antepasado, las del año pasado, y estas las estamos colocando ahí para que ustedes sigan profundizando en los temas. Entonces, bueno, Andrés, nos queda tiempo aún para que por favor puedan, todavía en mi reloj son 6 minutos, así que nos alcanza todavía un par de preguntas con Ricardo para aprovechar sus conocimientos y más preguntas que nos han hecho en el chat. Hay una pregunta clave que, bueno, afortunadamente tenemos estos minuticos, Ricardo, y es, ¿qué pasa con las empresas que se rehúsan a implementar las técnicas analíticas y de inteligencia artificial generativa? No sé si Ricardo. Profesor Ricardo, tu micrófono está apagado. Escribámosle por acá. Yo Creo que tuvo algún inconveniente con el audio y el video. sí, Hola, hola, perdón. Aquí estoy. Lo ya. siento. Vale, vale. Bueno, Ricardo, ahora sí nos quedan unos pocos minutos, perdón, pero es que Sí. toca aprovechar al máximo el tiempo. Y hay una pregunta que me parece importante de cierre, y es, no la voy a leer toda porque es una pregunta que está muy bien estructurada. Dice más o menos el contexto en que es que, según un estudio, en Colombia solo el 15% de las empresas están utilizando ingeniería artificial, inteligencia artificial generativa para detectar y mitigar los riesgos de ciberseguridad. ¿Qué pasa con las empresas que se rehúsan o que no creen en, 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 en estas técnicas y no las implementan? ¿Qué va a pasar con estas empresas? ¿Qué piensas que puede llegar a suceder? Pues, o sea, realmente yo creo que la mayoría que no lo han usado es porque no las conocen, ¿sí? Y no les han dado la oportunidad, ¿sí? Porque probablemente está el concepto de, oiga, mejor lo hago de la manera tradicional o lo hago basado en humanos, pero el momento que lo conozcan y lo prueben y se den cuenta las capacidades que tiene esto, eso con seguridad a cualquier empresa, desde su visión estratégica nuevamente, le cambia el chip, ¿sí? Yo creo que es un tema de desconocimiento. Pero ¿qué pasa con las que se rehúsen y digan, no, nosotros no vamos a utilizar esas técnicas pues, para pues, promover y acelerar nuestro proceso, digamos, de administración de riesgos y particularmente los temas de fraude? Pues que va a tener una desventaja competitiva, porque los que sí van a ser mucho más potentes. ¿Y a qué me refiero? Es que, es que cuando tú a la expertise humana y el conocimiento humano le agregas una potencia como
los computadores trabajando para tus órdenes y de manera muy sencilla, porque como digo, esto ya no es un tema de programación, es un tema de dar instrucciones con palabras, ¿sí? Esto lo que hace es que sea mucho más potente, ¿sí? Porque es mi expertise como humano y el poder computacional. Las empresas que solo se queden con la expertise humana y las formas tradicionales, pues van a tener una desventaja porque los otros sí lo van a poder hacer. Y como les decía ahorita al inicio y lo hablamos también en varias de las preguntas, los defraudadores sí lo están haciendo, con seguridad. Entonces va a tener una desventaja en la cual usted no va a poder, con las formas tradicionales, poder mitigar esos riesgos que los otros están comenzando a utilizar. Los defraudadores están comenzando a utilizar, ellos sí están utilizando con toda seguridad todas las herramientas. O sea, quieren ver a alguien actualizado en inteligencia artificial, son ellos. Entonces, obviamente, la única forma de combatirlo es yo me monto sobre lo mismo y lo que hago es potencializar lo mío. Ahora, no es acabar mi experiencia humana, no es ya no tener personas, es automatizar 100% las cosas, es la combinación de las dos, ¿no? Es cómo potencializo el poder humano con el poder computacional y el poder de la inteligencia artificial, y eso obviamente es mucho más potente que cualquiera de los dos por separado. Perfecto. Sí, simplemente, no, y lo hemos venido hablando en la cultura, no nos podemos quedar atrás, o sea, que preparar, porque, claro, no solo podríamos llegar a hablar de las otras empresas, podrían llegar a tener una ventaja comparativa o competitiva frente a los que no usan inteligencia artificial, sino también que de cara a fraude son empresas que van a estar cada vez más expuestas, ¿sí? Entonces, el impacto de una materialización de fraude va a generar unas pérdidas económicas, reputacionales, bueno, todo lo malo que genera cuando el fraude se materializa. Así es. Bueno, creo que, creo que esa es, Ricardo, esa era nuestra pregunta de cierre. Muchísimas gracias. Yo de una vez me voy despidiendo. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron hasta el final. Muchísimas gracias nuevamente, compañías sector asegurador, Campetrol, bancos, telecomunicaciones, universidades, profesionales de diferentes roles, disciplinas. Esperamos que este espacio haya sido muy, muy enriquecedor. Vamos a seguir profundizando. Nuevamente la invitación es a que hablemos del tema. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Un feliz resto de día, un feliz resto de semana. Y estamos aquí para lo que ustedes necesitan. Muchas gracias y Gabriela, te devuelvo la palabra. Chao, Muchas Gabriela, y chao, Andrés. gracias. Muchas gracias también por la invitación y aquí a sus órdenes, obviamente, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Los esperamos en nuestra próxima tertulia, que será el 17 de abril, para seguir trabajando, aprendiendo juntos y luchando contra el fraude, contra la corrupción, que es una responsabilidad que tenemos. Hay que ir enseñando a los más jóvenes en esa tarea, así que creo que lo podemos lograr. Gracias, Andrés, por este apoyo. Que pasen muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias.